Bueno, vamos al caso general del cálculo de variación de entropía, que es cuando un sistema puede cambiar su temperatura entre dos estados A y B, ¿sí? Entonces, lo primero que te quiero decir es que en el caso en el que la temperatura cambie en un proceso, no puedo usar más esta expresión, ¿sí? Justamente porque la temperatura va a cambiar. Entonces, para ir al caso general, voy a dar una propiedad de la entropía que hasta ahora no dije, y es que la entropía es una función de estado. ¿Qué significa que una magnitud física sea una función de estado? Bueno, básicamente significa que la variación de esa magnitud, en este caso la variación de la entropía, no depende del proceso que ustedes hicieron para ir desde un estado A hasta un estado B, ¿sí? Solo depende del estado inicial y del estado final, ¿sí? No importa el proceso seguido. Y si no importa el proceso seguido, eso significa que yo puedo elegir el proceso, ¿sí? O sea, supónganse que yo tengo un sistema cualquiera, esto va a servir mucho cuando veamos gases. Supónganse que tengo un sistema cualquiera en un estado de equilibrio inicial A, ¿sí? Y lo quiero llevar a otro estado final B, ¿está bien? En el cual la temperatura haya cambiado. Bueno, yo la verdad no sé cómo calcular la variación de entropía cuando la temperatura cambia, pero lo que puedo hacer es construirme, inventarme un camino nuevo en el cual yo la variación de entropía sí sepa calcularla de alguna manera, ¿sí? Y ese camino lo voy a construir de una manera reversible, ¿está bien? O sea, pasando por sucesivos estados de equilibrio. Entonces, si la variación de entropía no depende del proceso seguido, eso significa que yo puedo elegir cómo calcularlo, entre comillas, ¿sí? Esto de elegir es importante cuando veamos cálculo de variación de entropía en gases, ¿sí? Lo vas a ver una aplicación práctica de eso. Entonces, vamos a construirnos un camino reversible para calcular la variación de entropía entre A y B. Esto es muy abstracto, ¿sí? Así que habría que prestar mucha atención a esto. A ver, antes de calcular la variación de entropía entre A y B, déjenme pasar por un estado intermedio, que voy a llamar estado 1, muy próximo al estado inicial A, ¿sí? ¿Qué significa que sea un estado muy próximo? Bueno, suponete que el sistema pasó del estado A al estado 1 intercambiando calor con el entorno, pero a temperatura aproximadamente constante, ¿sí? O sea, elijo el estado 1 en el cual el sistema intercambió calor, pero prácticamente no cambió su temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculará la variación de entropía entre el estado A y el estado 1, que es muy próximo? Bueno, la variación de entropía cuando la temperatura es constante, se calcula así, como Q sobre T, ¿sí? Entonces, la variación de entropía entre el estado A y el estado 1, que es muy próximo, va a ser la pequeñísima cantidad de calor intercambiado en ese proceso A1 dividido la temperatura que entre A y 1 se mantuvo más o menos constante, ¿sí? Yo sé que es muy abstracto, es muy difícil de imaginarse esto, ¿sí? Bueno, más difícil es lo que voy a hacer ahora. Antes de pasar del estado 1 al estado B, voy a pasar a otro estado intermedio que voy a llamar estado 2, ¿sí? ¿Qué propiedad cumple este estado 2? Que está muy próximo al estado 1. El sistema intercambió una pequeñísima cantidad de calor con el entorno y ese pequeñísimo intercambio de calor lo hizo a temperatura aproximadamente constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a calcular la variación de entropía entre el estado 1 y el estado 2? Así, un pequeñísimo intercambio de calor dividido la temperatura que se mantuvo más o menos constante entre 1 y 2, ¿sí? El intercambio de calor que se da entre estos estados sucesivos es muy pequeño. Por eso puedo asumir que la temperatura prácticamente no cambia. ¿Está bien? Bueno, si tienen mucha paciencia y tienen todo el tiempo del mundo, habría que hacer eso muy lentamente, pasando por sucesivos estados de equilibrio hasta llegar al estado B.
Entre dos estados consecutivos, ahí te dibujé un tercero. Entre dos estados consecutivos, el intercambio de calor es muy pequeñito. Y como el intercambio de calor es muy pequeñito, prácticamente la temperatura no la van a estar cambiando entre dos estados consecutivos. Ahora, si miro el proceso completo, hubo intercambio de calor, que sería la suma de todos los intercambios de calor pequeñísimos que hicieron. Y si veo el total, voy a ver que sí hubo cambio de temperatura. Es flasherísimo esto, lo sé. ¿Está bien? Ahora te voy a poner un ejemplo un poco más coloquial para que entiendas qué es lo que quise decirte con todo esto. Pero, ¿cómo se calculará entonces la variación de entropía entre del sistema entre A y B? Bueno, si yo fui calculando las pequeñísimas variaciones de entropía entre dos estados de equilibrio consecutivos, la variación de entropía entre A y B lo puedo calcular sumando las variaciones de entropía entre estos estados intermedios. Y sumar eso será una integral. ¿Sí? No te preocupes, no vamos a calcular integrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la variación de entropía entre el estado inicial A y el estado final B va a ser sumar todas las variaciones de entropía en los estados intermedios entre A y B. Y fíjate qué es esto. dQ significa intercambios pequeñísimos de calor. Lo que estuvimos calculando entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4 y así siguiendo. ¿Sí? Sumo las variaciones de entropía entre los estados intermedios. ¿Sí? Esto que ves acá, diferencial de Q, que en realidad no debería ser una D, tendría que ser una delta, pero no importa, porque no es un diferencial exacto, pero nosotros eso no lo vemos. Este dQ significa pequeñísimo intercambio de calor. Y este red que vos ves acá, significa que lo estoy haciendo en un camino reversible. ¿Está bien? Bueno, te dije que yo no iba a resolver este integral. En el apunte teórico de la cátedra creo que está. Em, bueno, si yo escribo al diferencial Q como masa por calor específico por una diferencia pequeñísima de temperatura e integro, vamos a obtener el siguiente resultado. Y esto es con lo que vos te tenés que quedar. ¿Sí? La variación de entropía de un sistema cuando pasa desde un estado A hasta un estado B se calcula así. Quédate con esto. ¿Sí? Es el producto entre la masa por el calor específico por el logaritmo natural del cociente de las temperaturas. Arriba va la temperatura final del proceso, anótatelo eso, dividido la temperatura inicial del proceso. ¿Está bien? Yo te puse A y B porque, bueno, yo lo puse acá como el estado inicial es el A y es el B, el final. ¿Sí? Entonces, anotate que esto es temperatura final, si querés, sobre temperatura inicial. Y así se calcula la variación de entropía cuando la temperatura cambia. Por supuesto, estas dos temperaturas tienen que estar expresadas en Kelvin. ¿Sí? A ver, vos cuando calcules variación de entropía no vas a tener que construirte esto de esta manera, pero esto te quería decírtelo porque en el caso de gases vamos a usar esta idea de tal vez inventarme un camino. ¿Sí? Por supuesto que va a ser más fácil, pero quería que te quedes con esta idea de que la entropía es una función de estado. Así que muchas veces yo puedo elegir cómo calcularla. ¿Sí? Bueno, cuando la temperatura cambia, se calcula así, como te estoy marcando acá. ¿Está bien? Resolviendo este integral, que no lo vamos a hacer. Los que sepan calcular integrales tal vez sepan cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, te ejemplifico un poco coloquialmente qué es esto de elegir estados intermedios sin que la temperatura cambie, pero en el total sí cambió. A ver, suponete que yo tengo muchísimo dinero, ¿sí? Tengo mi cuenta bancaria, mucha plata. Y decido, por alguna razón, darte por hora transcurrida 10 pesos, ¿sí? Entonces, yo inicio con una buena cantidad de dinero, ¿sí? Bueno, el estado 1, el estado este pequeñito acá que ves acá, vendría a ser el estado en el cual yo ya te di 10 pesos. Si yo en mi cuenta bancaria tengo 100 millones de pesos y te doy 10 pesos, ¿está bien?
¿Cambia la cantidad de plata que yo tengo? No, más o menos que yo te dé 10 pesos, a mí no me cambia la vida, ¿sí? No me cambia esto, la temperatura, si yo te doy 10 pesos sabiendo que yo tengo 100 millones de pesos, ¿sí? Si yo en la próxima hora te doy otros 10 pesos, no creo que me moleste tampoco, ¿está bien? Porque, de nuevo, tengo mucho dinero, ¿sí? Ahora, si yo esto lo hago infinitas veces, ¿está bien? Si yo esto lo hago infinitas veces, te doy 10 pesos cada hora transcurrida por 100 días, y bueno, ahí en el total, cuando llego al séptimo día, la verdad que ahí sí veo que cambió la cantidad de plata. Entre dos estados intermedios, vos me quitaste 10 pesos y yo la verdad que no lo sentí. Pero si yo veo el total, el recorrido total, sí veo que me falta plata. ¿Está bien? Eso es lo que quise decirte con esto de los estados intermedios. ¿Sí? Bueno, espero que se haya terminado de entender eso. Es para meditarlo, es para complementarlo con lo que esté en el apunte, así que te pido que lo leas. ¿Sí? Yo me voy a concentrar en el cálculo de las variaciones de entropía, que es usar esta expresión. ¿Sí? Bueno, sé que dolió. Vamos a lo que te interesa, que es el cálculo de variaciones de entropía. A ver, te propongo este ejemplo. Vamos a calcular la variación de entropía que experimentan 500 gramos de agua inicialmente a 10 grados centígrados, o sea que ya está en estado líquido, cuando absorbe 10.000 calorías. ¿Sí? Bueno, si uno lee los datos, está muy tentado de hacer esto. Variación de entropía, tengo temperatura, tengo calor, déjenmelo a mí. Hago Q sobre T. No, no. ¿Está bien? Vos fíjate que tenés agua en estado líquido. Y si tenés agua en estado líquido y absorbe calor, el agua no va a permanecer a temperatura constante. Va a aumentar su temperatura si absorbe esta cantidad de calor. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado porque no puedo calcular la variación de entropía de esta manera, porque la temperatura no es constante. Cuando el agua a esta temperatura absorba calor, va a aumentar su temperatura. ¿Sí? Y si es mucha cantidad de calor, podría cambiar de estado después. O sea que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, con esta cantidad de calor, ¿cuánto aumenta su temperatura? ¿Sí? Ejercicio de calorimetría. Veamos a qué temperatura llega el agua cuando absorbe 10.000 calorías. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer haciendo esta cuenta, ¿no? La cantidad de calor que absorbe el agua la puedo escribir como la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final a la que llega el agua cuando termina de absorber esta cantidad de calor, menos la temperatura inicial a la que estaba el agua cuando empezó a absorber esta cantidad de calor. ¿Sí? Ejercicio viejo de calorimetría. Te pido que pongas pausa y calcules a qué temperatura llega el agua cuando absorbe 10.000 calorías. Espero que lo hayas hecho. La idea es que a medida que te presente ejercicios, vos vayas haciendo las cuentas para practicar. La idea no es que mires solamente. La cantidad de calor sabíamos que era 10.000 calorías. La masa de agua es 500 gramos. El calor específico es 1 caloría sobre gramo grado centígrado. La temperatura final es lo que quiero saber, menos inicial que es 10 grados centígrados. Fíjate que gramo con gramo los puedo simplificar. Caloría con caloría los puedo simplificar. Cuentas que ya sabes hacer de calorimetría. Y bueno, nada, 500 por 1 es 500, lo pasas dividiendo, te da 20 gramos. Perdón, grados centígrados. Acá debía decir grados centígrados, me quedó de otro ejercicio esto. Acá tiene que decir grados centígrados, ¿sí? Mala mía, no me olvidé de cambiar esto. 20 grados centígrados, está bien, este grado centígrado pasaría multiplicando, mala mía, igual a temperatura final menos 10 grados centígrados. Pasamos sumando y nos queda que la temperatura final es 30 grados centígrados. O sea que cuando el agua absorbió 10.000 calorías, pasó de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. O sea que la temperatura cambió y no hubo cambio de estado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la variación de entropía del agua
cuando pasó de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. Es lo que te expliqué recién. La variación de entropía, cuando el sistema cambia su temperatura, se calcula como la masa de agua por el calor específico del agua por el logaritmo natural o neperiano de la temperatura final del sistema dividida la temperatura inicial. ¿Sí? Por supuesto, estas temperaturas tienen que estar expresadas en Kelvin. ¿Sí? Bueno, entonces la masa de agua es 500 gramos, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, o si querés Kelvin, cuando calculo variación de entropía, acordate que necesito que diga Kelvin. Y el logaritmo natural es 303 Kelvin sobre 283 Kelvin. ¿Sí? Bueno, hacemos este cociente con la calculadora. Al resultado de este cociente hacemos logaritmo de la calculadora. ¿Sí? Esto es aplicar la calculadora. ¿Está bien? Hay una tecla en la calculadora que es ln. Buscala y haz el logaritmo de este cociente. Hacé la cuenta y a mí me dio 34,14 calorías sobre Kelvin. ¿Sí? Y fíjate que me dio positivo la variación de entropía. Lo cual, si lo ves microscópicamente, tiene algo de sentido. Cuando un sistema aumenta su temperatura, está aumentando las velocidades de las partículas que lo componen. ¿Sí? Eso ustedes no lo ven desde afuera. Microscópicamente lo que ocurre es que la energía cinética de las moléculas aumenta si aumenta la temperatura del sistema. Y si aumenta la temperatura y si aumenta la velocidad de las moléculas, se mueve más rápido, se desordena más el sistema. O sea que tiene sentido que la variación de entropía me dé positiva, porque el sistema absorbió calor, aumentó su temperatura, aumentó la energía cinética de las moléculas se desordenan más. ¿Sí? Quédate con que la variación de entropía aumentó, con que la entropía aumentó. ¿Sí? Bueno, espero que por lo menos el cálculo se haya entendido. La parte teórica te pido que tengas paciencia, que lo complementes con los apuntes teóricos. Y bueno, si necesitas consultar algo, estamos en el foro, ¿sí? Te propongo adicionalmente, se me ocurrió ahora, que vos por tu cuenta realices el siguiente ejercicio. Te lo digo lento para que lo copies si querés. Te pido que calcules la variación de entropía que experimentan 500 gramos de agua que inicialmente están a 60 grados centígrados, ¿sí? Cuando se le quitan, cuando se le extraen 10.000 calorías. No cuando absorbe, sino cuando se le quitan 10.000 calorías. O sea, le vas a quitar calor al agua inicialmente a 60 grados centígrados. Espero que lo hayas copiado. Te pido que lo hagas y que observes a qué temperatura termina el agua y cuánto te va a dar la variación de entropía. Imagínatelo, aunque sea un ratito, a nivel microscópico. Si vos le quitas calor al agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Bueno, en principio la temperatura va a bajar. Si está a 60 grados centígrados, lo primero que hace es bajar la temperatura. ¿Sí? Y si baja la temperatura, a nivel microscópico, la energía cinética de las moléculas disminuye. O sea que se van a mover más lentas. Y si se van a mover más lentas, va a estar menos desordenado el sistema. Por lo tanto, si vos resolvés el ejercicio, no te sorprendas si la variación de entropía del agua, en el caso que te propuse realmente, te dé negativa. No te sorprendas. ¿Sí? Bueno, pensalo, meditalo, y si querés, te esperamos en los foros para consultar.